dato ahora de una encuesta, tiene números concretos. Más de 100.000 personas, 101.743 exactamente, son las que abandonaron las prepagas en el primer bimestre de 2019. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, simplemente porque no lo pueden pagar. A ver, sí, y vienen aumentando, Vienen aumentando, ya hay un aumento de más del 40% arrastrado, Sofi, sí. Pero a ver, los aumentos son periódicos, son autorizados, es cierto, por el Ministerio de Salud de la Nación. Llama un poco ¿sí? la atención los barrios que más, en realidad, bueno, más eso dejaron, te da ¿no? la pauta de que en realidad la gente que tiene mayor poder adquisitivo también sí. está cayendo, de alguna manera, en la pobreza. Digo, porque está Belgrano, Barrio Norte sí, y Belgrano Recoleta, es el primero, con 7.680 clientes menos. Belgrano, Barrio Norte, Núñez, Centro y Puerto Madero sigue después con 2.896 clientes. Retiro, Recoleta, Cañitas, Almagro, Belgrano, Las Norte, Canitas, Recoleta, Villa Urquiza y Saavedra. Son los barrios, barrios que Exactamente. predomina gente clase media alta, clase media. Exactamente, por eso llama mucho la atención. Evidentemente es consecuencia, entonces, reiteramos, a ver, del aumento de las cuotas en las prepagas. Por otro lado, pérdida del poder adquisitivo. Y por otro lado, también la pérdida de trabajo, ¿sí? Producto de la recesión. Reiteramos, a ver, con la recesión en los últimos tiempos se han perdido 20.000 puestos de trabajo en el sector AMBA. AMBA se le llama, ¿no?, al sector de Capital Federal y conurbano bonaerense. 20.000 personas en estos últimos meses han perdido trabajo. Bueno, esa gente obviamente tiene que abandonar la prepaga y ya recurre a la salud pública, que reitero, es muy buena, pero es un indicador de la recesión que se está viviendo. 57.000 personas en la Capital Federal, 43.000 en este caso en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, son las que abandonaron las prepagas. Diferentes empresas, no las vamos a nombrar, en algunos casos más, porque son más caras, en otros casos menos. Pero ¿qué hace esta gente? Y recurre al hospital público. El problema es que también esto puede generar más aumentos futuros en las cuotas de aquellos que tienen las prepagas. ¿no? Sí. Claro. Porque al quedarte con menos afiliados, justamente esto va a provocar que aumenten las prepagas y ya lleva un porcentaje considerado en el interanual, ¿no? Y teniendo en cuenta que aunque tengas prepaga, dependiendo la prepaga que tengas, en algunos estudios tenés que abonar el estudio aparte, te hacen un descuento, entonces decís, bueno, ¿hago negocio o no hago negocio con la salud? ¿Qué hago? Voy a un hospital y si me tengo que hacer un análisis específico, directamente lo pago. El problema es que algunos estudios específicos son carísimos, son muy costosos. Bueno, también por eso hay muchos centros de salud que están en crisis, ¿sí? Porque algunos de ellos tienen, más allá de aquellos que atienden a pacientes por derivación de aportes, que es la gran mayoría, en realidad, es lo que nos pasa a la gran mayoría de los trabajadores, muchos dependen también de las prepagas, digamos, del financiamiento privado. Y si muchos se van dando de baja, ¿qué pasa? Tienen menos ingresos también, incluso para comprar nueva tecnología, que esto es fundamental en el rubro de la salud. Así que esto también es consecuencia de la recesión y de la crisis que se está viviendo. Y estoy hablando de centros también muy importantes. Y no solo Gus y Charlie con la tecnología, sino que va a pasar con los insumos en los hospitales. Si van a tener mayor caudal de gente, bueno, en muchos hospitales ya faltaban, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, en los hospitales es otro tema aparte, digamos. Esto es prepagas. En los hospitales también en algunos casos están colapsados, digo, más allá de la buena atención y que no faltan insumos básicos, colapsados en el sentido de la atención a la gente, porque fíjate que allí se atienden los sectores más vulnerables. En el caso de la Capital Federal hay todo un aluvión de gente, de pacientes que viene del conurbano a la capital. ¿Por qué? Porque hay más complejidad tecnológica para atenderse, más operaciones, y además los extranjeros, porque nosotros no cobramos nada. Claro. Fíjate la polémica hace poco. Bueno, fue una polémica hace muy poco. Obviamente. Ahora, uno mirando esto y observando como dato no menor que justamente los barrios de mayor poder adquisitivo, como son Belgrano, Núñez y Barrio Norte, justamente son los más afectados. En cuanto a la caída de afiliados. Belgrano, Núñez, Retiro, Puerto Madero, Las Cañitas, Palermo, Barrio Norte, Recoleta. Estamos hablando de lugares donde se supone que la gente tiene mayor poder adquisitivo. Pero ¿qué pasa? Esa gente también le aumentaron las expensas, el colegio privado, el club, y dentro de todo ese combo está también el tema de la prepaga. Que una prepaga para una familia tipo, Carlos, no baja en realidad de las 40 lucas. No, obviamente. Estamos hablando de una cifra realmente muy importante. El problema es que cuando vos tenés que priorizar en ese combo de cosas que te aumentaron, Gustavo, generalmente la salud no la podés dejar a un lado. Por eso llama la atención justamente
que esto esté pasando. Pero tenemos comunicación telefónica, ¿no? Sí, Ginés González García, que es exministro de Salud precisamente, y además un nato conocedor de esta área, de este tema. Lo vamos a consultar. Ginés, ¿nos escuchás? Sí, perfectamente. ¿Cómo están? Buen día. Muchas gracias Buen por día. atendernos, Gustavo Chapur aquí. Bueno, a ver, ¿colapsa el sistema de salud con esto? ¿Es algo pasajero? Más de 100.000 personas abandonaron las prepagas. ¿Es un llamado de alerta o no? No, es un síntoma más de una enfermedad grave que está teniendo el sistema de salud y que todos los días hay una mala noticia. Hoy es gente que no puede pagar las prepagas. Sí. Ayer fue gente que no puede pagar los medicamentos. Anteayer fue que faltan vacunas. Y todo es así, verdaderamente es una especie de muerte lenta. Al fin, nunca se produce, pero todos los días está un poco peor. Ahora, Ginés, ¿esto perjudica, digamos, al sistema público? Porque, digamos, se recarga mucho más, entonces. Sí, pero también el sistema público está muy poco capacitado para dar respuesta, está debilitado, mejor no tanto en esta ciudad, pero por ejemplo en la provincia de Buenos Aires el sistema público es tremendamente mal como está, por falta de financiación, por falta de conducción, en una palabra, por falta de política. La sensación que yo tengo, y lo digo con dolor, es que al gobierno le importa un corno la salud, ¿no? La salud pública, la salud colectiva, porque son todas cosas. Otro día devalúan el ministerio, en fin, están dando, otro día faltan vacunas. No hay nada que nos dé un poco de estímulo a una cuestión central para cualquier país y para los ciudadanos, como es la salud. Entonces, a mí odio las malas noticias. Yo creo que uno tiene que tratar de dar optimismo y luchar para que las cosas mejoren, pero lamentablemente son todas malas noticias y no tampoco puedo macanear, ¿no? Ginés, Carlos Álvarez, buen día, ¿cómo le va? Le quería consultar, le quería consultar si esto que está pasando con las prepagas de 100.000 afiliados menos también tiene repercusión en la misma prepaga con respecto a profesionales que son despedidos de los distintos sanatorios o clínicas justamente por esa falta de afiliados, y también si tienen alguna repercusión en el tema del aumento de los costos en los insumos. A ver, en general los costos de la salud se incrementan en todo el mundo, y más en un proceso inflacionario como el que tiene la Argentina. ¿Cuál es la forma de tratar de compensarlo? Debilitando el salario de los trabajadores, sean médicos o no médicos. Entonces todo repercute con todo, porque entonces también empieza a haber desazón, empieza a haber hasta mal humor, todo repercute en el sistema. No justifico a nadie por esto, pero quiero decir, si la prepaga, que es el sector privilegiado desde el punto de vista de la población argentina, tiene 100.000 personas que se borran, no lo hacen por gusto, lo hacen porque no pueden pagarlo. Ginés, lo que llamó la llama atención los barrios. Que pierden dinero y a su vez los barrios todo el sistema de obras sociales también está complicado porque vive de los salarios. Los salarios han tenido un impacto muy fuerte con respecto a la inflación el año pasado, y todos los días están teniendo. Entonces, es todo, y el presupuesto público está congelado, y el cumplimiento de las funciones de lo público también. Vuelvo a decir, un país que empieza a no tener vacunas, la verdad, para llegar a eso, que ha sido siempre una responsabilidad pública, tenemos que estar mal, y sobre todo no tenemos, vuelvo a decir, una política que uno diga, bueno, aguantemos que esto va a mejorar. Bueno, y el tema de aguantar, ¿se le puede poner un freno a las prepagas? Porque el aumento que vienen haciendo es altísimo. De hecho, por eso se ve reflejado en estos números. Más de 100.000 personas se dieron de baja, y lo que llama la atención, los barrios, Las Canitas, Puerto Madero, Villa Urquiza. Claro, ¿en qué prioriza la gente de mayor poder adquisitivo del hecho de tener que dejar a una prepaga? No, claramente porque no le alcanza, no creo que lo haga por gusto, le genera una inseguridad, le genera, y además, para pensarlo en términos globales, si a los que están menos peor les pasa esto en la sociedad argentina, ¿qué le queda a los otros 38 millones de personas que no tienen prepaga? Claro. Es decir, las prepagas son un sector, a ver, lo digo como es, son aproximadamente 6 millones de personas, de las cuales 5 millones
Ginés, hola. Bueno, solamente va Ahí, directamente. Sí. En ese universo, entonces, si esto está teniendo este impacto, imagínense lo que significa en las otras personas. Claro. Que son las que no compran los medicamentos en la farmacia porque no les alcanza, son las que dejan de ir al médico porque dice me va a recetar y yo después no lo puedo pagar. En fin, es una cadena que obviamente Ginés, está en contra de la salud y está en contra además de la seguridad que tiene alguien que aunque no tenga la enfermedad piensa que tiene un sistema de cobertura que lo va a cubrir. Sí. Ginés, eso es lo que está debilitándose, o que tiene por propia decisión la gente porque no lo puede pagar, se va. Entonces vuelvo a decir, acá no hay nadie que lo haga por gusto o que se vaya de un lado a otro porque no le gustó, no. Claro. Acá la gente deja de hacerlo porque no tiene dinero para pagarlo y está eligiendo entre pagar el alquiler o pagar la comida, o pagar la escuela de los chicos, o pagar la prepaga, ¿no? Ginés, y justamente hablando de no poder pagar las prepagas, también muchos no pueden pagar medicamentos, claro. Usted fue un gran precursor, digo, de los medicamentos genéricos. Al final no se terminó realmente de instalar como se debía este tema, por culpa, no sé si de los médicos, presión de los laboratorios. ¿En qué quedó eso? Porque la verdad es que haría hoy muchísima falta, ¿no? Que esté más usado el tema de los genéricos para abaratar costos en la medicina. Sí, por supuesto, pero ahí tiene que tener una política, eso no va a ser una decisión espontánea. Entonces, si bien la instrumentación y las leyes están, por ejemplo, el sistema público de las obras sociales no le obliga a las obras sociales a cumplir con esta ley. Y como esto, puedo darle muchos ejemplos. O sea, uno tiene una realidad dura, sí, pero lo que no puede es no tener una política activa. No me gusta autorreferenciarme, pero la realidad del 2002 era igual o más dura que la de ahora. Pero nosotros hicimos la política dura de hacer la ley de genérico, hacer la política de prescripción por genérico, sí, hacer un programa de medicamentos gratuitos para 15 millones de habitantes, que era el Remediar, que este gobierno prácticamente lo descuartizó, lo dejó disminuido a su mínima expresión y le cambió el nombre, por supuesto. Pero ese no sería el problema es que no hay política, es toda una... ¿Qué es lo que hacen cuando uno lee esto? Y comentan, son comentaristas, no son actores, no son protagonistas, no son personas que quieran modificar la realidad cuando están en el gobierno. Entonces, la verdad, todos los días son malas noticias sin acción del otro lado, ¿no? Hoy por hoy, esta baja de afiliados en las prepagas se puede ir incrementando de acuerdo a la crisis. La pregunta es, ¿puede llegar a ser el principio del fin de muchas prepagas en el corto plazo? No lo sé, miren, yo he visto así por lejos los balances de la prepaga y por mucho que les parezca inverosímil lo que voy a decir ahora, tuvieron balance negativo el año pasado. O sea, en realidad el tema es que hay una estampida de los costos, hay una inflación que de la misma manera que ataca a rubros tan críticos como medicamentos o como alimentos, también ataca a los costos, ¿no? Entonces, es toda una cadena de cosas que no justifican, pero que, bueno, hay que decirlas, sucede, a mí me parece que más que encontrar, ¿cómo decirle?, culpable de que los malos son la prepaga, o los malos son las obras sociales, o lo que hay que buscar es política y alternativa de solución, y de salir de esto, ¿no?, que es una cosa que nos agobia ya a todos los argentinos, ¿no? Y si no es, Ginés, la verdad, si no es por aumento de muchísimos de nosotros, en el caso mío, vinculado con la salud, estamos trabajando para ver cómo sacamos a la Argentina en el área de salud del pantano donde está hoy metida como consecuencia de la política de este gobierno. Ginés, si no es un aumento de cuota para con los afiliados por parte de las prepagas y teniendo en cuenta de que muchos se están desafiliando, ¿cómo disminuye costos una prepaga? ¿Despidiendo personal, despidiendo profesionales? Una cosa que le autorizó el gobierno, que es una porquería, que los países que lo han hecho ha sido un fracaso total y sobre todo ha sido una injusticia, que es autorizar a la prepaga, esto tiene 2 semanas, 10 días, que hagan planes parciales. ¿Qué significan planes parciales? Como su nombre lo indica, que no cubren lo que obligatoriamente el programa médico obligatorio hacía que tenían que cumplir las prepagas. Es decir, que usted hoy cuando pase algo, si tiene un plan parcial, muy probablemente le hagan leer la letra
chica que dice, no, mire, eso no lo cubrimos. Y también cada vez más prácticas. Entonces la gente tiene la ilusión que todavía tiene la prepaga, pero en realidad la tiene muy parcialmente. Y esa es la alternativa que le buscaron, simplemente, obviamente, en contra de las personas, no a favor, porque los planes parciales son pésimos, han fracasado en todo el mundo, han fracasado en Estados Unidos, han fracasado en Colombia. Pero bueno, es una alternativa para que las prepagas no pierdan tantos clientes, no para que la gente siga teniendo servicios de salud. Claro, todo indicaría que van a seguir perdiendo. Perdieron 100.000 ahora, y de barrios que uno entiende que tienen un poder adquisitivo medianamente alto. ¿Qué va a pasar con los hospitales públicos? Es lo preocupante ahora. Digo, el hospital en general, ¿está capacitado para esta cantidad de gente, teniendo en cuenta la calidad de muchos, que faltan insumos y que los médicos se quejan? Bueno, vuelvo a decirle, la red pública ya está crujiendo y no cumpliendo su cometido, muy particularmente en algunos lugares. Por ejemplo, en la mayor concentración de pobreza que tiene la Argentina, que es el conurbano bonaerense, los hospitales provinciales son un desastre. Han sido abandonados por la provincia de Buenos Aires. Esta es la verdad. Entonces no tiene insumo, no tiene expectativas, no tiene ilusión, no tiene política. Es muy difícil. Y entonces está generando no solo malestar, inseguridad, confrontación a veces entre los pacientes y los médicos. Sí, los peores síntomas de una enfermedad que la tiene el sistema y que realmente lo que no tiene es ningún intento de terapia. Lamentablemente es así, ¿no? Vuelvo a decir, a mí no me gusta alarmar a la gente, pero la gente sabe muy bien, porque lo sufre, que la cosa está mal y que la verdad el antiguo y fiel sector público está en muchos lugares sobrepasado y sobre todo no solo sobrepasado, sino incapacitado para cumplir sus funciones por los déficits que le estoy diciendo, ¿no? Claro. Ginés, ¿cuál es su postura? Digo esto porque se reavivó la polémica hace muy poquito, con el caso del gobernador Gerardo Morales. Para usted debe haber una política de reciprocidad con respecto a aquellos países que cobran la atención médica a los argentinos, o sea, debería haber alguna suerte de bono, operadora, como se le quiera llamar, o pagar directamente ciertas prácticas complejas a los extranjeros en los hospitales públicos. ¿Cuál es su postura? No, bueno, la posibilidad mía, la que siempre tuve. En primer lugar, este es un problema de la Cancillería. No pueden los gobiernos provinciales, eso lo hace solamente una republiqueta, que los gobiernos provinciales hagan la política exterior. Es una vergüenza y muestra también la falta de política nacional. Pero en segundo lugar, por ejemplo, en el caso con Chile, mientras yo estuve, hice un convenio de reciprocidad. Sí. No que los ciudadanos de Chile que estaban acá pagaran en los hospitales, pero sí que el gobierno, esto se hizo por ejemplo en la provincia de Chubut, se hiciera cargo el gobierno de Chile de algunas de las prestaciones que cumplían los ciudadanos. Es un problema complejo porque además ningún país puede hacer discriminación, y estas son reglas internacionales, haciéndole a un extranjero lo que no le hace a un ciudadano local. Es decir, ¿qué quiero decir? Lo que le pasó, por ejemplo, a este muchacho en Bolivia, y le pasa también a un boliviano. En Bolivia los hospitales públicos cobran, y los privados no digamos. Y este muchacho terminó en un hospital privado. Eso también le pasa acá, si viniera un boliviano y va a un hospital privado, ¿no es cierto? Claro. Pero lo que no puede hacer un gobierno es, en el caso, por ejemplo, que le da obviamente todos los servicios a cualquier habitante de este suelo, discriminar a un extranjero. ¿Entiende lo que quiero decir? Eso. Sí. Entonces lo que hay que hacer es una tratativa de gobierno a gobierno, creo que ahora lo están intentando, en buscándole alguna forma, no sé si de reciprocidad, pero sí que alguien se haga cargo y que no sea un problema de los individuos, que les pasa algo en el otro país y lo tienen que pagar ellos, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Ginés González García, gracias por esta charla. Hasta luego. Que sigan ustedes bien. Adiós.